En primera persona conversamos hoy con Juan Daniel Oviedo, abogado, economista, profesor, director del DANE, concejal de Bogotá y ahora precandidato presidencial. Más allá de cargos, de títulos, detrás suyo hay una historia de resiliencia, de propósito, de mucha confianza. Y hoy quiere construir país desde otros lugares, ¿no? Donde el diálogo, la escucha, el trabajo en equipo y la disciplina son pilares fundamentales. Sin embargo, hoy queremos conocer a ese ser humano que finalmente todos llevamos dentro. Bienvenido a Primera Persona, Juan Daniel Oviedo. María Jimena, un agradecimiento muy especial a ti por esa invitación a este programa en primera persona y muy contento de hablar también de quién es Juan Daniel Oviedo. Okay. Y para comenzar, pues en otras oportunidades usted ha hablado de episodios atrás, inclusive episodios de su infancia. Se suele decir que hay heridas que determinan nuestro caminar y nuestro sendero. ¿Qué le enseñó a usted un accidente que tuvo en su infancia? Bueno, y qué bueno hablar de mi infancia y de mi pasado porque por este cuerpito corre también sangre santandereana, ¿sí? Mi papá, aunque muy ausente y con muchas diferencias en mi vida, era de Málaga y tuve la oportunidad de venir de pequeño unas 3, 4 veces. Esa travesía que es como un viaje lunar de Bogotá hasta Málaga y entender qué estaba pasando aquí. Y yo creo que lo más importante de quien está detrás de este proyecto es entender que ese accidente marca mi vida. Yo estoy seguro que mi vida sería muy distinta si yo no hubiera tenido ese accidente. Primero porque es un accidente a muy temprana edad, a los 5 años, que me hizo entender el problema de la culpa en nuestra sociedad, ¿sí? Y es que como accidente fue un accidente, pero en mi familia lo primero que se hizo fue la guerra de quién era el culpable, ¿sí? Un accidente que sucedió simplemente porque el amor que mi mamá me tenía y me tiene era tan profundo en ese momento que ella quería que yo tuviera la mejor alimentación del mundo. Y mi papá era piloto, entonces le pidió a mi papá que trajera leche en polvo holandesa a la casa para que yo tomara leche en polvo nutritiva y creciera fuerte e inteligente, que de pronto de algo sirvió esa leche en polvo. Pero una idea se le ocurrió a la señora que me cuidaba en la casa y que hacía el aseo y me cuidaba a mí también en la casa, y era que ese tarro de leche era tan bonito cuando se acabó que botarlo, ¿sí? Era un pecado y que se veía muy bien como una cesta de basura. Pero en ese momento había unos filos tremendos. Y un sábado por la tarde, cuando mi mamá estaba escapando, lo digo yo, de la violencia económica que le generaba a mi papá. Y violencia económica es decirle, usted no es buena para nada, usted tiene que cuidar la casa y yo soy el que la mantengo, ¿sí? Usted no tiene por qué estar buscando trabajo ni buscando qué hacer, porque aquí el que mantiene esa casa soy yo, ¿sí? Eso le pasa a muchas mujeres en Colombia. Pues ella dijo, no, yo no soy. Mi mamá es una echada para adelante. Ella dijo, ¿cuál? Yo no me voy a dejar mantener, yo quiero tener la plata al menos para comprarle los helados a mis hijos cuando se me dé la gana, ¿sí? Entonces ella, ese sábado, se fue a un curso de Jambal para empezar a vender por catálogo. Entonces no estaba en la casa. Mi papá estaba volando. Y yo estaba solo con mi abuelo y estaba jugando en el cuarto de juegos y la señora que me cuidaba puso ese tarro de leche en mi cuarto de juegos y me caí. Y me caí sobre la cara, pues
quedó en el huequito del tarro de leche y eso significó que se me desprendió prácticamente toda la parte superior del labio hasta casi el ojo. Fueron 72 puntos internos y externos que tuvieron que aplicarme. 3 semanas como un robot para no tocarme, es decir, entablillado los brazos, ¿sí? Para que eso cicatrizara bien. Y generó una marca que sí desplegó el juego de la culpa, porque entonces mi papá, la culpable es mi mamá, el culpable es el papá, después no, la empleada porque puso ese tarro de leche, una cantidad de cosas que yo veía y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Ya sucedió el accidente. Pero esa marca generó un rechazo en los niños de mi edad. Y sucedió en el momento en el que yo estaba entrando a un colegio de solo hombres, en donde el matoneo es más frecuente en los colegios de un solo sexo, ¿sí? Por eso la mixtura en la educación se ha vuelto ya prácticamente una norma y tenemos que lograr que la diversidad se viva en la educación, no que hombres por un lado y mujeres por el otro. Y desde ese momento, entonces yo era el feo, el raro, el cara cortada, ¿sí? Eso se sumó a que también mi desarrollo en primera infancia estuvo muy expuesto a una enfermedad de tener adenoides, que son unas raíces que se forman en el sistema respiratorio, que me llevaron a respirar por la boca y a tener un tono de voz más agudo de niña, llamémoslo así. Entonces yo era el que tenía voz de niña con una cicatriz que rápidamente todo el mundo rechazó. Y eso me llevó a mí a tomar una decisión y es, pues si no me quieren allá, yo tengo que buscar cómo salgo adelante. Y eso se unió ya a mis 10 años con la muerte de mi abuelo, que fue mi figura especial, mi luz en ese momento de mi vida, que dije, bueno, si me quedé sin mi abuelo y nadie me quiere en el colegio, pues me voy a dedicar a estudiar y solo a estudiar. Y fue a partir de ahí que la disciplina apareció en mi vida. En tu vida. Bueno, sin quererlo llegamos al abuelo, porque frente a una figura autoritaria y mencionas que algo ausente de un padre, aparece un abuelo, que ahora lo mencionas con mucho cariño. ¿Qué de ese abuelo ha estado presente en la forma de ser y en la forma de decidir en el Juan Daniel que eres tú hoy? Bueno, la historia más bonita de qué es lo que es más presente de mi abuelo en mi vida es que nacimos el mismo día, 16 de marzo, que tiene una historia también muy linda de amor. Mi mamá estaba tan tragada de mi papá, ¿sí? Que ella quiso que yo naciera el mismo día de mi papá, que es una semana antes, el 9 de marzo. Entonces, en mi historia, en mi cuento, en mi relato, en mi mito, yo digo, yo fui tan caprichoso que me aguanté una semana más en la barriga de mi mamá para nacer el mismo día de mi abuela. Entonces, eso marca mi vida. ¿Por qué? Porque yo no celebro mucho mis cumpleaños porque también es un momento de recordar a mi abuela, ¿sí? Y llevo de él algo muy importante y es que él, a pesar de ser un borrachín carpintero, era perfecto en su profesión, era preciso, ¿sí? Él hacía las mejores camas, los mejores closets, las mejores mesas de noche y él creó su reputación a partir del arte y la maestría de la carpintería. Y eso me ayudó muchísimo a entender que hay que ser precisos y hay que ser disciplinados y hay que tener una maestría de lo que uno hace a pesar de las dificultades, ¿sí? De él llevo también la generosidad porque él trabajaba, era para que nosotros comiéramos cosas ricas en la casa, para que pudiéramos comer milhoja, para que pudiera comer yo helados, platillos, para consentirnos a Roberto, a Margarita y a mí, que éramos sus 3 nietos. Y él era feliz con eso, era feliz con eso. Entonces, chévere la generosidad
y la posibilidad de compartir. Y sobre todo, para mí era un alivio en el sentido en el que, pues mi papá, que era piloto, pues era un avión. Yo fui el producto de un hogar en paralelo a otros dos hogares. ¿Sí? Él era piloto y enamoró a mi mamá sin saber que él tenía otras dos familias en Bogotá y se llevó a mi mamá a Bogotá a armar una vida con él en Normandía, a sabiendas de que en el barrio al lado Modelia tenía otra familia y en el otro barrio al lado Villaluz tenía otra familia. Entonces él era avión Literalmente. técnicamente porque él tuvo sus tres familias todas cerca del aeropuerto para no tener que madrugar tanto cuando salía a Ujú, trabajar. ujú. Entonces, esas figuras como de antipapá, llamémoslo así, pues se manifestaron con la generosidad y el cariño de mi abuela. Ok. Resulta complicado conversar con Juan Daniel y que no salga una cifra, un dato a la vista. Eh, pero también escucha uno esa sensibilidad humana, ¿no? Que si la contrasta con ese rigor técnico, eh, llama mucho la atención. ¿En algún momento esa sensibilidad humana ha reñido con ese rigor técnico? ¿Ha sentido que... No, han convivido, han convivido. Yo me acuerdo que mi obsesión por la disciplina y por ser el mejor era tremenda, que yo lloraba cuando sacaba 9,5 sobre 10, ¿sí? Porque yo quería era sacar 10. Y mi mamá me decía, pero ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué llora tantos niños con tantos problemas de que se está rajando la materia? ¿Sí? Soy una persona sensible, muy sensible, pero creo yo que, y me parece linda esa pregunta que tú haces porque me ayuda a ser muy sincero sobre lo novedoso de este ejercicio de la política. No ha sido aprender necesariamente solo aprender del país, eso ha sido maravilloso aprender de Colombia, pero para mí ha sido un hito personal muy fuerte porque entré a un trabajo en el que el trabajo no es la escapatoria de mis problemas personales. Durante toda una vida yo encontré en el trabajo un refugio para mis rollos personales. Pero en política, pues uno tiene que enamorar, ¿sí? Y para uno enamorar, tiene que sentirse cómodo con lo que uno es, ¿sí? Ujú. Y no estar juzgándose tanto ni sacándose en cara los defectos, que es lo que uno a veces tiene con uno mismo en la conversación interior. Entonces ha sido muy bonito esa armonía entre lo profesional y lo personal que ha traído esa incursión en la política. Ok. Hablemos un poco de su paso por el DANE. ¿Usted esperaba que pasara todo eso que pasó con usted en el DANE, en el sentido de, ¿qué pasa cuando uno se da cuenta de que mi voz está teniendo una resonancia tal que el país está volteando a mirar esta institución con otros ojos, ¿no? Con otras miradas? ¿Cómo se sintió eso? Mira, eso me trae también a un momento muy importante de mi vida reciente y es que yo llevo ya 16 años pasaditos en terapia psicológica permanentemente. Y una de las conversaciones recientes de la terapia, precisamente porque ha sido esta etapa profesional, ha sido también una madurez personal muy grande. Y mi psicóloga me decía, venga, ¿usted está haciendo esto para que lo quieran o para que le crean? Y me lo decía tal vez porque, claro, como yo vengo de un hogar en el que no tuve el afecto de mi papá, puedo estar equivocado buscando afecto de los demás. ¿Sí? Y yo me acuerdo que me puse un poco incómodo y molesto. Y yo dije, pero ¿por qué me pregunta eso si yo lo que quiero es que me crean? ¿Sí? Y eso para mí ha sido muy importante para analizar en retrospectiva mi trabajo del DANE. Yo lo único que quería era que le creyeran al DANE. Porque cuando llegué, nadie le creía al DANE. Sí.
Entonces, cada vez que el DANE publicaba inflación, salía el chiste en la radio, ¿dónde merca el DANE? ¿Sí? Cada vez que se publicaba el dato de desempleo, ay, pero si en Colombia trabajar 1 hora a la semana es trabajo, entonces, ¿cómo el desempleo no va a bajar? ¿Sí? Entonces, yo llegué a una entidad en la que mi obsesión como persona era que me creyeran, a una entidad a la que nadie le creía o muy pocas personas le creían. Entonces, yo tanto como esperarme que el DANE fuera el trampolín a un escenario político como el que tengo, jamás. Yo lo único que quería era ser el director del DANE, ojalá el mejor, que le recuperara la credibilidad a la institución. Y eso fue lo que yo hice durante 4 años. Por eso yo le agradezco al equipo del DANE, porque eso lo logramos, fue con 5.500 personas, de que el país volviera a confiar en el DANE. Y creo yo que ese es mi mejor legado. Nunca me esperé que en ese camino se atravesara otro accidente. ¿Sí? Y es que Petro, 2 días antes de las elecciones en primera vuelta, dijera que al único que quería en su gabinete del gobierno de Duque era a mí. Porque eso despertó otro tema que me llevó finalmente a estar en este escenario político. Sí, pero nunca pensé que esto fuera a pasar, porque mi objetivo era ser un buen director del DANE que lograra que la gente le volviera a creer a la entidad. Y a propósito de esa precandidatura presidencial, también ha insistido mucho en que salgamos de la queja y de la protesta, que seamos más propositivos. ¿Qué es para Juan Daniel gobernar bien desde lo humano, desde lo técnico? Bueno, yo creo que gobernar bien, lo primero es reconociendo que las restricciones o las dificultades o los problemas que tenemos estructurales en nuestra sociedad no son necesariamente piedras en el camino, sino que son realidades que hay que poner sobre la mesa y poder decir, dado que tenemos todas estas restricciones, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Sí? Y ahí es donde viene como ese cubo epistemológico que me da mi formación de economista. Es decir, yo siento que mi vida y incluso mi actitud política está inspirada en la economía, ¿sí? Que se define como la ciencia que administra los recursos escasos, ¿sí? Entonces, creo yo que reconocer esas restricciones como realidades y no como piedras en el camino es la oportunidad para que la política tenga un terreno acotado de rendición de cuentas. Hoy no sabemos hacer equipo, pero eso es el resultado de un problema que llevamos en todo nuestro pasado. Entonces, ¿cuál es mi idea de hacer política bien? Cojamos lo que somos como país y reconozcámoslo como realidades. Para reconocerlas hay que escuchar. Por eso para mí escuchar es muy importante a la hora de hacer política. Porque es que Colombia ha visto en la política gente que quiere colectar o coleccionar trofeos en la repisa de su biblioteca. Entonces, alcaldes que quieren que una vía sea por lo que los recuerden. O Bogotá, como el alcalde Galán, que quiere que lo recuerden por el metro, ¿sí? En Cali, el alcalde por el tren de cercanías, ¿sí? Pensar en la política como una colección de trofeos es lo que nos tiene lejos de esa visión de desarrollo en el país y nos tiene distraídos. Entonces yo creo que hacer política bien es, venga, miremos la realidad de nuestras restricciones. Para eso las cifras son súper importantes y súper valiosas, porque detrás de una cifra hay una persona, hay una empresa, hay un alcalde, hay un sindicato,
hay una organización de la sociedad civil representada. Entonces, mirar esas restricciones como realidades y buscar hacer lo mejor posible, haciendo equipo y con disciplina, pues creo yo que es la fórmula a través de la cual queremos transformar la política en el país. Con esa claridad que Juan Daniel expone, este paso por la política, ¿cree que su mamá ya entiende por qué era necesario salir a las calles a vocear periódico y a recoger firmas? Ay, mi mamá es un cuento, es una historia. Yo sé que ya está brava conmigo, yo sé, ya me quiere muchísimo, pero ya está brava conmigo. Porque dice, no puede ser posible, ¿sí? Que ahora, después de que me tocó, lo decía en una conferencia previa, después de que me tocó aguantarme verlo en la calle brincando, repartiendo periódicos, cuando sé que se trasnochó para ser doctor en economía, ¿sí? Ahora, con una deuda gigante que le dejó la campaña de la alcaldía de Bogotá, se meta otra vez a una aspiración presidencial. Entonces yo sé que ella me dice todo eso porque le angustia mi vida, mi futuro, ¿sí? Y yo sé que ella solo piensa en mí. Y le da susto ver a su bebé expuesto a la inseguridad política, a la violencia política que se vive en la calle en este momento y a la incertidumbre financiera que implica hacer política bien, porque hacer política bien es no tener tanta plata, ¿sí? Porque es así, es la injusticia de la política. Cuando uno llega en orden, queriendo hacer las cosas bien, pocas personas confían en ese proyecto político porque la financiación de la política es, no hay desayuno gratis. Si yo te doy plata es porque quiero que me la devuelvas con favoritismos o con herramientas para que yo pueda seguir haciendo mis negocios. Así se hace la política en Colombia y lo que queremos es hacerla distinta también en la forma como nos financiamos. Entonces, sí, yo sé que ella va a ser difícil convencerla que esté de acuerdo, pero bueno, cuando sea presidente, ahí sí la voy a ver orgullosa de que su bebé es el presidente de Colombia. Ante esa apuesta política de Juan Daniel en sus relatos, en su narrativa, cuando le preguntan acerca de prioridades programáticas, responde que Colombia es un país que debe hacerle frente a un reto de informalidad, a un reto de pobreza y a un reto yo digo madurez. Juan Daniel habla de vejez. Sí. Pudiéramos traer algunas de esas cifras que pudieran como resumir ese escenario de Colombia en muy pocos años realmente, en donde usted explica que nos cogió lo tarde para hacernos cargo de temas realmente importantes y no enredarnos en las minucias del día a día en que se están dando las discusiones en Claro el que país. sí, y más que una cifra es una simplificación, ¿sí? Y las personas que nos están escuchando y nos están viendo somos un país supremamente diverso. Somos muy diversos, pero hagamos un ejercicio y pensemos que en Colombia solo hay dos tipos de personas. Un equipo de personas que están llamadas a producir, como a moler, a trabajar, ¿sí? Esas personas son las personas entre 15 y 60 años. Y hay otro grupo de personas que son las personas que piden. Yo sé que hay papás, mamás escuchándome o jóvenes que me están escuchando y sí, uno de 0 a 15 años pide, ¿sí? Porque quiero niño Dios, porque quiero estudiar, quiero la cicla, quiero que me eduquen, uno se enferma, todo. Y después de los 60 años uno también pide más, sí, porque el cuerpo ya empieza a sacarle a uno los gallitos, entonces hay que llevar el cuerpo a reparación al médico. Entonces, pensemos que solo hay dos tipos de personas, los que producen y los que piden. A partir de 2050, por cada 3 personas que producen, vamos a tener más de 2 que piden. ¿Sí? Entonces pensemos que en un país informal que solo tiene
5 personas, pongámoslo cerrado, 3 que producen y 2 que piden, a partir de ese momento, pensemos que la informalidad sigue siendo la que tenemos hoy. Y simplifiquémosla. Mitad de la gente. Hoy es 56%, pero saquemos la mitad. Entonces, si seguimos con ese nivel de informalidad en 2050, de esas 3 personas que producen, solamente 1.5 van a poder aportar para mantener a 2 que piden. Quebramos. Sí, plop. En cualquier negocio, ¿sí? 1.5 personas produciendo plata para mantener a 2. No aguanta. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar en 2050. Por eso es que la informalidad hoy es tan preocupante. Porque si tuviéramos un país completamente formal, aguantaríamos, porque habría 3 para mantener a 2. Bien. ¿Sí? El problema es que desde 2050 ese 2 va a crecer, 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 crecer. Entonces, vamos para viejos, pobres, ¿sí? E informales. Entonces, eso es como se llama ahora, el call to action más importante para decir, por favor, no podemos seguir pensando en si el presidente toma o no toma, o sale con alguien o no, o dice o desdice, o si va a una marcha o no. ¿Dónde está la solución a ese problema que ya nos está respirando en la nuca? Y es que a partir de 2050 solamente vamos a poder mantener a 2 personas con los que trabajan 1.5. ¿Sí? Vamos a estar en una situación crítica. Entonces, esa cifra o esa analogía lo que nos dice es, hoy ya la informalidad no es un tema de que, ay, tan feo que se ven esas carretas en la calle. ¿Sí? Sí, y duele. Bucaramanga, por ejemplo, es la ciudad con la menor tasa de desempleo de Colombia. ¿Sí? Pero si el empleo sacara a la gente de la pobreza, Bucaramanga sería la ciudad menos pobre de Colombia. Y es falso. Es la 10ª menos pobre. Entonces aquí hay algo que no está funcionando y es eso, que la informalidad está llevando en el presente, ya traído ese problema de futuro en el presente, es a que en Colombia, de 12 millones de informales, 9 millones están trabajando para seguir siendo pobres. Entonces estamos en el peor de los mundos a la hora de pensar nuestro futuro. Y por consiguiente, nuestro llamado es a decir, pilas, que los datos nos están diciendo claramente que hay que, sí, mejorar la productividad, masificar la formalidad, y eso solo se logra con crédito, con tecnología y sobre todo con un gobierno que sepa que tal vez la principal función de los alcaldes ya no va a ser coleccionar trofeos, sino administrar bolsas de empleo en cada una de las ciudades importantes del país para que los jóvenes que estamos estudiando aquí, que estamos formando aquí en la UNAP, sepan que sí o sí van a tener trabajo. En lo que estudiaron, ¿sí? No manejando Uber o no manejando una tienda y llamar eso emprendimiento. Es más o menos eso lo que nosotros podríamos decir. Bueno, bien, ya como al final de esta conversación, da gusto hablar con un precandidato presidencial que durante varios minutos, hablando de muchos temas, se permite hablar de sí mismo, hablar con hechos y datos sin echarle agua sucia a otros. ¿Cómo hacer para que esa práctica sea asimilada en las conversaciones políticas en este momento? Bueno, yo creo que varias cosas. Primer tip, aspirar para inspirar. ¿Sí? Porque es que si yo aspiro es para quedarme con algo. Pues ya automáticamente, por eso es que la gente le tiene fastidio a los políticos. ¿Sí? Porque dicen, ay, ustedes salen a la calle cada 4 años a dar besitos y a repartir abrazos y a tomarse fotos con la gente, a recoger la firma. Pero
ganan y nunca vuelven, y pierden y terminan en una embajada. ¿Sí? Entonces, necesitamos lograr que el ejemplo y la disrupción en esa forma tradicional de hacer la política sea lo que nos permita cambiar. Recientemente, en el momento de grabar este podcast, salió un artículo de La Silla Vacía en donde muestra que Oviedo es el candidato que menos habla mal de los otros candidatos del país. Me llamó Pablo de La Silla Vacía y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque es lo que queremos demostrar. ¿Sí? No es que seamos tímidos, no, es que no nos interesa. Queremos decir, aquí venimos a sumar. Y de nada sirve, como sí le pasa a muchos candidatos que hoy salen todos los días en televisión, ¡ay, unión! Necesitamos unión. Pero al siguiente trino, ¡ay, esta es una este es un este otro, vago, tú! Entonces, tenemos que ser coherentes y tenemos que decir que si venimos a sumar, pues lo primero que hay que hacer es no llegar a hablar mal de los demás. Porque hay una cosa muy potente que aprendí en Siloé, en Cali. Y Jimena, que nos hacía el tour, nos decía, la mayoría de los homicidios de la violencia de Siloé sucedieron por chismes. ¿Sí? Es muy duro que le digan a uno que todas esas personas que mataron en Siloé, muchísimas en la violencia de Cali, hayan sido por chismes, ¿sí? Que porque ella se metió con este man, que porque se comió, perdón la grosería, se comió a la vieja ¿sí? Y eso es lo que vivimos en la política. Y hoy ya tenemos una prueba cercana otra vez. Asesinaron a Miguel Uribe, ¿sí? Por ese odio del discurso de fascismo, nazismo, esclavismo, ¿sí? Extremos que no nos llevan a ningún lado. Entonces, aquí venimos a ser coherentes. Difícil es, muy difícil, porque los que nos escuchan saben que las redes sociales, el algoritmo solo premia los extremos. Lo violento, el ataque, el chisme, la foto, el meme, ¿sí? Pero de nada sirve resignarse, como lo hizo una frase que a mí me inspira muchísimo, y es que el conformismo es el peor enemigo de la libertad y del crecimiento. Si nos conformamos a que hay un algoritmo que solo premia lo violento y los extremos, pues nos fregamos. Y aquí lo que queremos representar es alternativas para poder dejar de estar distraídos por la violencia en la política y concentrarnos en cómo vamos a planear el futuro de Colombia en los próximos 25 años. Muchas gracias, Juan Daniel Oviedo, por conversar con nosotros en primera persona. No, muchísimas gracias a ti y de verdad muy emocionado de que este tipo de conversaciones también me hacen a mí descubrir nuevas cosas y nuevos sentimientos y muy orgulloso de estar aquí en primera persona, muy orgulloso de estar en la UNAP y creo yo que la apuesta regional por la educación debe ser una apuesta clave para sacar este país adelante. Muchas gracias.